Un saludo, el día de hoy vamos a trabajar el tema de derivación implícita. Para esto, primero lo vamos a resolver de forma normal acá, y en cambio acá le vamos a resolver de una forma mucho más sencilla. Entonces empecemos determinando la derivada de y con respecto a x de la función que tengo aquí. Como no está despejado y, me toca aplicar derivada implícita. Entonces lo que primerito voy a hacer es dividir estos dos términos. Un término sería 2x al cuadrado y el otro y. Y vamos a aplicar la derivada de y con respecto a x. Como aquí tengo un producto, me toca aplicar la derivada de un producto. Primero derivaría el primer término con respecto a x. Si derivo 2x al cuadrado, el 2 pasaría a multiplicar, 2 por 2 me quedaría 4x, el primer término. 4x, esto que multiplica por el segundo término, que sería y, más, como es la derivada de un producto, ahora me toca derivar con respecto al segundo término. El primer término se mantiene constante, que sería 2x al cuadrado. Esto que multiplica por la derivada de y con respecto a x. Esto es igual al frente, derivamos x al cuadrado con respecto a x, el 2 pasaría a multiplicar, me quedaría 2x. Esto más, y la derivada de 2y cuadrado, el 2 pasaría a multiplicar, me quedaría 2 por 2, 4y. Y esto con respecto al diferencial de y con respecto a x. Lo que nosotros queremos es este diferencial de y con respecto a x, por lo tanto nos toca despejar. A la izquierda vamos a dejar todos los términos que tengan el diferencial de y con respecto a x. Entonces aquí quedaría el 2x al cuadrado, que multiplica por el diferencial de y con respecto a x. Y este término que también tiene el diferencial le vamos a pasar a restar, sería menos 4y, que multiplica por el diferencial de y con respecto a x. Y esto es igual al frente al 2x que está aquí. Y este término le pasamos a restar como menos 4xy. Aquí hacemos factor común, el diferencial de y con respecto a x le sacamos afuera. Adentro nos quedaría el 2x al cuadrado menos 4y. Finalmente despejamos la diferencial de y con respecto a x. En el numerador me quedaría el término de acá, 2x menos 4xy. Y en el denominador me quedaría este término, 2x al cuadrado menos 4y. En este caso, nosotros tuvimos que derivar implícitamente y luego despejar la derivada de y con respecto a x y obtenemos nuestro resultado. Existe un método más fácil que viene de la regla de la cadena y eso lo vamos a aplicar aquí a la derecha. Lo que primero tenemos que hacer es despejar este término e igualarlo a 0. Así que le voy a dejar el primer término igualito, 2x al cuadrado y. Le paso a restar este x al cuadrado como menos x al cuadrado. Le paso a restar este otro término 2y cuadrado como menos 2y cuadrado. Y me queda todo igualado a 0. A esta ecuación de aquí le vamos a llamar la función f mayúscula que depende de x y de y. Y es igual a todo este término. ¿Cómo yo encuentro la derivada de y con respecto a x? Más fácil. Aquí puedo aplicar la siguiente fórmula. La derivada de y con respecto a x es igual a menos la derivada parcial de mi función con respecto a x sobre la derivada parcial de la función con respecto a y. Aplicando esta fórmula, nosotros hallamos la derivada de y con respecto a x más fácil. Ya no tengo que despejar. Solo aplico este término y encuentro el mismo resultado. Entonces esto va a ser igual y esta función f le vamos a derivar primero con respecto a x. Si le derivamos el primer término con respecto a x, el 2 pasaría a multiplicar, me quedaría 2 por 2, 4, xy. Esto menos la derivada de x al cuadrado me quedaría 2x. Y la derivada de menos 2y cuadrado nos quedaría 0. Le tomamos como una constante. Pongamos el signo menos adelante. Listo. Ahora abajo tenemos que encontrar la derivada parcial de la función con respecto a y. Vamos a derivar todo este término con respecto a y. Entonces la derivada del primer término, la derivada de y es 1, me quedaría 2x al cuadrado.
La derivada de menos x al cuadrado es 0 y la derivada de menos 2y al cuadrado, el 2 pasaría a multiplicar, menos 2 por 2 me quedaría menos 4y. Ahora ya vamos a escribir nuestra respuesta de la derivada de y con respecto a x. Esta nos va a quedar igual. El signo menos le vamos a multiplicar primero por el término de acá, menos por menos nos quedaría más 2x. Esto menos 4xy. Y en el denominador sí me quedaría lo mismo, 2x al cuadrado menos 4y. Y miren cómo aquí en 2 pasos ya llegamos a nuestra respuesta, cuando acá nos tocó aplicar 4 pasos para llegar a la respuesta. Entonces, siempre es más útil aplicar esta fórmula para hallar la derivada implícita. Pero ahora veamos cómo hallamos esta fórmula. Para esto vamos a aplicar regla de la cadena para demostrar esta fórmula. Entonces, lo que nosotros sabemos es que esta función f de x, y, vamos a colocar aquí, esta función f de x, y, nosotros tenemos que igualarla a 0. Es igual a 0. Nosotros sabemos, podemos decir que x es igual a x, y y en este caso depende de x, está en función de x. Lo que nosotros queremos hallar de aquí es la derivada de y con respecto a x. Esto es lo que nosotros queremos encontrar. Para esto vamos a armar nuestro esquema de regla de la cadena. Tenemos una función f mayúscula, le vamos a llamar la función f mayúscula. Esta función f mayúscula depende de dos variables, que le podemos llamar la variable x y la variable y. X podríamos decir que depende de x mismo, ¿no? X es igual a x, así que podríamos decir que x depende de x mismo y y depende también de x. Este sería nuestro esquema para nosotros aplicar regla de la cadena. Entonces nos quedaría primerito la diferencial de f con respecto a x. Eso vamos a colocar acá. Acá le vamos a colocar la diferencial de f con respecto a x. Esta va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x. Esto que multiplica por la diferencial de x con respecto a x. Esto más, y ahora vamos a aplicar la derivada parcial de f con respecto a y. Esto por la diferencial de y con respecto a x. Entonces, aquí estamos aplicando la diferencial de f con respecto a x, pero recuerden que f es igual a 0, así que estamos aplicando la derivada de f, que es 0, con respecto a x. Esto va a ser igual aquí a la derivada parcial de f con respecto a x. El diferencial de x sobre el diferencial de x le podemos cancelar y me quedaría 1. Esto más la derivada parcial de f con respecto a y, que multiplica por el diferencial de y con respecto a x, que es lo que nosotros queremos hallar. Nosotros queremos despejar este diferencial de y con respecto a x. La derivada de 0 es 0, aquí nos queda 0. Y vamos a intentar despejarlo. Primero le vamos a dar la vuelta a este término, le vamos a colocar primerito, le vamos a colocar por acá la derivada de y con respecto a x. Esto que multiplica por la derivada parcial de f con respecto a y es igual. Y este término que tiene signo menos le vamos a pasar al otro lado con signo negativo. Menos la derivada parcial de f con respecto a x. Fíjense de que aquí ya le podemos despejar la diferencial de y con respecto a x, que es la que estamos buscando. Vamos a colocar acá la diferencial de y con respecto a x. Esta va a ser igual. Al frente estaría la derivada parcial de f con respecto a x. Vamos a signo menos adelante. La derivada parcial de f con respecto a x. Y en el denominador quedaría la derivada parcial de f con respecto a y, pasaría al frente al denominador. Y si ustedes se dan cuenta, la derivada parcial de f con respecto a x no es más que la derivada parcial de f con respecto a x, le podemos escribir de esta otra forma, dividido para la derivada parcial de f con respecto a y, le podemos poner aquí f de y.
Entonces, esta es la fórmula que nosotros utilizamos para hallar la derivación implícita más rápido, siempre que estamos trabajando con x y y. De esta forma encontramos la derivada implícita mucho más rápido. Ahora veamos el caso en el que trabajamos con x, y y z. Ahora vamos a ver otro caso en que tenemos nuestra función f que depende de x, y z. Esto está igualado a 0 para aplicar la derivada implícita. Lo que nosotros podemos obtener de este término sería la derivada parcial de z con respecto a x, o la otra alternativa que podemos obtener es la derivada parcial de z con respecto a y cuando despejamos nuestra derivada implícita. Entonces, ¿qué podemos decir? Lo que podemos decir es que x solo depende de x, podríamos decir que x es igual a x. Y también solo depende de y, podríamos decir que y es igual a y. Pero z en este caso depende de x y de y. Z está en función de x y de y. Por eso nosotros queremos hallar la derivada de z con respecto a x o la derivada de z con respecto a y. Antes de hallar las fórmulas que utilizaremos para resolver este ejercicio, vamos a plantear nuestro diagrama. Tenemos nuestra función f. F depende de x, y z. X solo depende de x, podríamos decir que x es igual a x. Y solo depende de y. Y z sí depende tanto de x como de y. Así que nosotros podríamos aplicar aquí, si queremos hacerlo con respecto a x, sería la derivada de mi función con respecto a x. Vamos a aplicar aquí la derivada de la función con respecto a x. Esta va a ser igual, sería la derivada parcial de f con respecto a x. Esto que multiplica por la diferencial de x con respecto a x. Esto más la derivada parcial de f con respecto a y. Esto por la diferencial de y con respecto a x. Le ponemos aquí por la diferencial de y con respecto a x. Pero como y solo depende de y, este término se me va a hacer 0. Esto más la derivada parcial de f con respecto a z. Esto por la derivada parcial de z con respecto a x. Lo que estamos calculando aquí es la derivada con respecto a x. Recuerden que f es igual a 0, así que sería la derivada de 0 con respecto a x. Esto me va a quedar 0. Esto es igual al frente. Al frente le podríamos dejar la derivada de f con respecto a x. Aquí podríamos simplificar la diferencial de x con diferencial de x. Le ponemos que multiplique por 1. Esto más la diferencial de y con respecto a x. Si yo derivo y con respecto a x, me va a dar 0 porque y solo depende de y. Así que este término nos va a quedar 0. Esto más la derivada de mi función con respecto a z. Y esto por la derivada de z con respecto a x. Recuerden que lo que nosotros estamos buscando es de este término, la derivada de z con respecto a x. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? La derivada de 0 con respecto a x nos va a quedar 0 es igual. La derivada de f con respecto a x le podríamos escribir de una manera más corta como f de x, derivada parcial de la función con respecto a x. Esto más la derivada parcial de la función con respecto a z le podríamos escribir como f de z. Derivada parcial de f con respecto a z le escribimos de esta manera más compacta. Esto que multiplica por la derivada de z con respecto a x. Esto le podemos dar la vuelta. Escribiríamos por acá la derivada de z con respecto a x. Esto que multiplica por f de z es igual al frente y el f de x le pasaríamos con signo negativo como menos f de x. Y ahora sí podemos despejar la derivada de z con respecto a x. Esta nos va a quedar igual al menos f de x en el numerador y el f de z le pasaríamos al denominador. Entonces esta es la fórmula para hallar la derivada parcial de z con respecto a x. Simplemente sería el signo negativo de derivar la función que está igualada a 0 con respecto a x y luego derivar parcialmente con respecto a z.
y ahí obtengo la derivada implícita mucho más rápido. Lo mismo puedo hacer con la derivada de z con respecto a y. Sería aplicar el mismo procedimiento y al final van a llegar a la siguiente fórmula. La derivada parcial de z con respecto a y les va a quedar igual. En este caso aquí era f de x sobre f de z, como estamos trabajando aquí con y, sería menos f de y sobre f de z. La demostración sería aplicar los mismos pasos para llegar acá. Entonces, para resolver nuestro ejercicio, ya no necesitamos despejar, solo podemos aplicar estas fórmulas para hallar las derivadas implícitas. El ejercicio me dice, determinar la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y del siguiente término. Si ustedes recuerdan, este ejercicio ya le resolvimos en una clase anterior. Les dejo el enlace acá arriba o abajo en la descripción. Le resolvimos con el método tradicional de derivar implícitamente y luego despejar. Aquí lo vamos a calcular de forma directa. Entonces, primerito, si ustedes recuerdan, debemos igualar la función a 0. Así que aquí vamos a despejar, le vamos a dejar xz al cubo, esto más 2xyz. Este término xy le pasamos como menos xy. Y el término logaritmo natural de x más y le pasamos como menos logaritmo natural de x más y. Esto está igualado a 0. Esta sería para nosotros nuestra función f de x, y z. El ejercicio me pide hallar la derivada de z con respecto a x. Le vamos a escribir acá abajo. El ejercicio me pide la derivada de z con respecto a x. Y esto es igual, le podemos aplicar esta fórmula, menos la derivada parcial de mi función con respecto a x, dividido para la derivada parcial de mi función con respecto a z. Entonces vamos a derivar toda esta función, primero con respecto a x. La derivada de x me quedaría 1 por z al cubo. La derivada con respecto a x me quedaría 1, 2yz. La derivada de menos xy, la derivada de x me queda 1 por y, me quedaría y. Esto menos, y la derivada del logaritmo natural de x más y nos quedaría 1 sobre x más y. Esto por la derivada interna, la derivada de x me quedaría 1, la derivada de y es 0. Esto que multiplica por 1. Aquí le colocamos el signo menos adelante y ahora nos toca la derivada parcial de la función con respecto a z. Vamos a derivar toda esta función con respecto a z. Del primer término, z al cubo, el 3 pasaría a multiplicar, nos quedaría 3x al cuadrado. Esto más, la derivada de z aquí nos quedaría 1 por 2xy. La derivada con respecto a z de xy nos queda 0, la derivada con respecto a z de este término también nos queda 0. Entonces, finalmente, la derivada de z con respecto a x nos va a quedar igual. Aquí podemos distribuirle el signo menos. Menos por el menos del y nos quedaría más y. Menos por el menos de 1 sobre x más y nos quedaría más 1 sobre x más y. Menos por el z al cubo nos quedaría menos z al cubo. Y menos por el 2yz nos quedaría menos 2yz. En el denominador nos quedaría lo mismo. 3xz al cuadrado más 2xy. Ustedes pueden comparar este resultado con el ejercicio que hicimos en las clases anteriores de derivar implícitamente despejando. Aquí lo calculamos mucho más rápido. Ya determinamos la derivada con respecto de z con respecto a x, ahora nos toca calcular la derivada de z con respecto a y. Aplicamos la fórmula, sería el signo negativo de la derivada parcial de la función con respecto a y, dividido para la derivada parcial de la función con respecto a z. Sería de la función f que está igualada a 0. Le ponemos el signo menos adelante. La derivada parcial de la función con respecto a y, el primer término nos quedaría 0. El segundo término, la derivada de y es 1 por 2xz.
Le colocamos aquí 2xz. La derivada de menos xy, la derivada de y es 1, me quedaría menos x. Esto menos. Y la derivada del logaritmo natural de x más y nos quedaría 1 sobre x más y. Y la derivada interna, la derivada de x nos quedaría 0, la derivada de y 1. Esto que multiplica por 1. Todo esto dividido por la derivada parcial de la función con respecto a z. Pero eso ya lo calculamos acá. Sería el término que tenemos aquí. El mismo término. 3xz al cuadrado más 2xy. Finalmente le podemos ordenar la derivada de z con respecto a y. Nos va a quedar igual. Le podemos aplicar el signo menos. Menos por menos x nos quedaría más x. Menos por el menos 1 sobre x más y nos quedaría más 1 sobre x más y. Y esto menos el 2xz. Todo esto dividido le mantenemos el denominador 3xz al cuadrado más 2xy. Miren que aplicando estas fórmulas que venían de la regla de la cadena, hallamos de inmediato las derivadas de z con respecto a x y de z con respecto a y. Abajo les dejo en la descripción el enlace del video en el que le resolvimos de forma normal y nos llevó unos 5 o 6 pasos para encontrar estas derivadas.